Scary. ¿Qué pasa? Estamos aquí en un grupo que tenemos con unos colegas. Sí. Es un grupo de WhatsApp súper guay. Es el mejor grupo de WhatsApp. Yo no tengo ningún miedo a decirlo. Sí, es cierto. Es una muy maravilla. bien. Y formamos parte de él, gente muy exclusiva. El caso es que se está hablando ahora mismo de la diferencia entre orgía y bacanal. Ah, existe una diferencia. Claro, y me gusta mucho porque la puntualización es que la bacanal además implica comer y beber. Ah, Entonces, vale. Ahora cuando pase esto del COVID, de los cojones, Uh-huh. ¿tú crees que el efecto este de la privación que hemos tenido social y sexual, mucha ¿no? Y tal, va a hacer que hayan más orgías y o bacanales? Creo que sí, en el sentido de que la gente que lo hacía anteriormente va a hacerlo en cuanto pueda y todo el mundo al mismo tiempo. No, pero yo te hablo de la gente que no lo hacía, ahora por esta privación va a decir... No, yo creo que no, yo creo que con follar ya bastante. Yo creo que sí, tío, yo creo que esto va a animar a que la gente se haga más, pues eso, que lo valore más una buena bacanal o que se hagan swingers. Creo que va a haber una salida al mercado de swingers. Yo creo que la gente que no lo hacía antes, ahora con follar ya va bastante bien y, ¿Sí? y tiene suficiente. Pero yo creo que sí. El otro día Nick subió, sabes que estoy muy enamorada de Nick, subió una foto con su mujer con una pinta de swingers que digo, estos dos... En el momento que se pueda, estos se van ahí al Flamingo ese o a cualquier club de swingers a darlo todo, ¿eh? Claro, pero son las parejas. Que me entere yo dónde van, que no me planto allí. Las parejas van a salir a hacer orgías segurísimo. Sí. Sí, claro. ¿Por qué las parejas y las personas físicas no? Pues porque las personas individuales que llevan un año sin follar van a con follar les basta, en cambio pues las parejas que estén todo el año encerradas en la misma casa, vale, tiene su lógica. Pues bueno, pues igual alguna decide, vamos a probar otras cosas. Claro, el estar obligados a estar solos mucho tiempo les va a hacer valorar y sopesar otras opciones. Exacto, por ahí voy. Está guay. ¿Tú eres más de orgía o de bacanal? O sea, quiero decir... de bacanal, porque quiero decir... Porque comer, oye, porque comer está está guay, sí. Me gusta más la bacanal, la idea sobre todo de acá. Te imagino una bacanal solo comiendo, desnudo, pero comiendo. Yo me imagino, vas a una orgía, acabas y luego ¿qué haces? Claro, te queda. En cambio, si hay comida, pues te puedes a comer. Bueno, a ver, yo creo que si vas a una orgía, a lo mejor luego también puedes picar algo. Pero entonces ya es bacanal. No, porque la bacanal implica como todo a la vez, ¿sabes? Todo junto, así como mezclado. Mientras follas estás comiendo uvas, ¿no? La típica imagen de uvas, Baco, claro, ¿no? A lo mejor puedes actualizarlo, eso, puedes comer, Claro, que bacanal viene de Baco, claro. Claro, sí. Eso ahora se me junta todo, ahora de repente estoy haciendo conexiones. Claro. A ver, la verdad es que cuando estás follando el tema de comida y tal, todo junto, pues no me... Como mucho beber agua para hidratarse. Pero claro, en una bacanal que puedes estar follando con una persona un rato, luego con otra, y entre una y otra, pues te puedes como un rollo de canela. No sé, yo creo que tiene sentido. Bueno, se folla ahí, ¿no? Y ya está, sí, pues me parece bien. Pues ya está, suficiente. Bueno, pues a ver qué hacemos. Pues a ver qué pasa. De momento vamos a superar la pandemia. Ni una cosa ni la otra. De momento joderse. Pues muy bien, pues vamos a empezar el puto programa, va. Venga. Que te tienes que ir a Pilates. Cosas que no. Que no, coño, que no. Mira, Scali, estoy un poquito harta de la expresión dar voz. Dar voz. Esa gente tan buena, gente que dice, es que yo quiero dar voz a las mujeres, es que yo quiero dar voz a los más desfavorecidos, no sé qué, porque implica una posición tan de superioridad y tan condescendiente, en plan, yo tengo la voz y te la doy. Cuando normalmente las personas a las que supuestamente esta gente le dan voz, ya tienen una voz y lo que necesitan no es un trocito de tu espacio que tú les cedes desde tu bondad, sino necesitan que te puto apartes y que tener sus propios espacios legítimos y por derecho y no tener que estar que alguien les deje un trocito. Es que a mí cuando me escriben, no, es que quiero dar voz a las mujeres, te voy a dar una hostia, es lo que te voy a dar. ¿Sabes?
Porque yo ya tengo una voz, no me la tienes que dar tú. Es que me da mucha rabia porque sé que de verdad la intención es buena, pero hay tanta condescendencia tan asquerosa detrás de dar voz. Sí, el lenguaje es muy importante, siempre se dice, pero... Pues, pero es que en este caso el lenguaje conforma esa realidad. La gente que te da voz te la da desde un espacio de privilegio. Y los privilegios... O sea, los derechos no se consiguen que alguien con privilegios te deje un trocito de su espacio y luego sigue con su espacio. Quítate y dame el espacio entero a mí. ¿A que ya no te apetece tanto? Entonces igual no me quieres dar voz. Lo que quieres es beneficiarte de mi voz para lavar tu conciencia. Casi nada. Casi res porta al diario. Vale, pues yo he de mencionar el término toxicidad. El término toxicidad usado como eufemismo para cosas horribles como el maltrato. O sea, esto es una cosa que hace mucho tiempo nosotros ya hablábamos, cuando triunfaron los libros estos que hablaban sobre personas tóxicas y todo eso, que se convirtió como era un poco mainstream hablar de personas tóxicas. Sí, nosotros de hecho dimos una clave, que el tiempo nos ha dado la razón, que es que no hay nadie más tóxico que el que acusa a todos los demás de tóxicos. Efectivamente. Esta gente que siempre va diciendo, uy, esta es una tóxica, uy, personas tóxicas. Cariño... Cuidado. Cuidado con esto. Y sí, parece ser que últimamente, claro, yo estoy fijándome en que ahora es tan atractivo el término tóxico que la gente lo está utilizando a veces. ¿No te das cuenta que tóxico suena mejor que maltratador? Claro. O sea, no dulcifiques. Hay cosas que son... Quiero decir, yo creo que sí que es un concepto que tiene sentido para algunas cosas. Es muy interesante. O sea, a y mí además me gusta, define... sí. Hay cosas que todos sabemos cuando... Hay gente que es verdad que es tóxica. Exacto. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Efectivamente. Pero es verdad que se ha usado como eufemismo de cosas que no son toxicidad, sino, como dices, maltrato. Así que nada, simplemente era ese detalle. El término me gusta porque ahorra muchísimo tiempo a la hora de esclarecer varios conceptos, pero ese pequeño uso, cuidado, estamos muy advertidores. Sí. Mira, yo estoy un poco harta del uso que se hace, esto es muy complicado, bueno, no sé si lo voy a explicar bien, de las inseguridades. Es decir, no me gusta ni que se utilice el término inseguro o insegura como insulto, porque a veces se dice, esa lo que le pasa es que es una insegura. Yeah. No tiene nada de malo ser inseguro. No. Eso por una parte. Entonces, inseguro como insulto no lo entiendo. Vale. Pero es que además no me gusta que algunas personas inseguras se escuden en su inseguridad para hacer cosas horribles. Ajá. Como por ejemplo ser muy celoso, tratar mal a tus amigas. Yeah. Hay muchas tías, bueno, en realidad también habrá muchos tíos, pero como yo tengo más amigas que amigos, supongo que lo veo más. Hay muchas tías que, como son inseguras, creen que pueden ser unas envidiosas y tratar mal a una amiga a la que consideras mejor o más fuerte o más lista, y crees que la puedes tratar mal y darte ese pequeñito placer que sienten esas personas al tratar mal a una amiga a la que percibes mejor, porque es que pobrecita es muy insegura. De hecho, yo he sido maltratada por tías así y la gente las ha defendido diciendo es que es muy insegura. Sí, se genera un halo de protección alrededor de estas personas porque es que, claro, entiéndela. Claro, cuando inseguros, os voy a decir una cosa, somos todos, ¿eh? O sea, quiero decir que Adriana Lima, antes del desfile de Victoria's Secret, se mataba 2 días sin comer porque estaba insegura. Adriana Lima, ¿eh? O sea que vamos a ver, relax con esto. Inseguros somos todos y no tiene nada de malo, no es un insulto, pero tampoco es una capa de protección que te permite darle cabida a esos sentimientos horribles que por otra parte podemos tener todos, pero con los que hay que luchar. No puedes tratar mal a alguien porque te provoca inseguridades, porque las inseguridades te las provocas tú. Y la otra persona no tiene la culpa de nada. Y además, seguramente le estás creando una inseguridad y estás perpetuando una cadena de inseguridades que así nos va. Así que cuidadín con esto. Cuidado, joder. Bueno, yo para acabar esta sección hablaría de la pregunta de esta fase de la pandemia, porque han habido varias fases y cada una con sus peculiaridades, y creo que ahora mismo estamos en una fase en la que hay una pregunta que está por encima de todas, que hemos hecho todos, yo incluido, supongo que tú incluida también, pero que creo que ya basta de ella, ¿no? Que es la pregunta. Hay varias vertientes, pero principalmente es ¿qué has hecho hoy? ¿Qué tal el día? Ya. Obviamente es un grito al cielo, es decir, nadie tiene la culpa de hacer estas preguntas. Yo mismo lo he hecho y tal. Es lo que nos nace, es porque todos estamos dentro de una situación muy peculiar a nivel mundial. Y todos entendemos que es una pregunta que tiene sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿No? Este tipo de preguntas.
pero estoy muy en contra porque es desesperante. Es desesperante estar una semana sin hacer absolutamente nada o encerrado en casa, trabajando desde casa, prácticamente sin nada que contar, y que te hagan esta pregunta es demoledor. A mí personalmente A mí me pasa justo al revés. A mí me viene muy bien hablar con mis amigas de qué es lo que he hecho en el día y tratar las cosas del día, aunque sean, pues mira, he estado encerrada en casa, pero dentro de ese encierro, a lo mejor es como que abre una perspectiva más macro de la rutina, en el sentido que claro, detallas más cosas que normalmente englobarías en un único estado en casa. Sí, me he hecho un puré, me he hecho un tal... Y a mí me gusta porque me ayuda a seguir conectada con la gente y me ayuda a seguir conectada con, de alguna manera, una vida que yo, al detallarla más, me hace apreciarla más. Es como que abro el objetivo y de repente no lo agrupo todo bajo el pues aquí estoy en casa todo el día socarrada, sino que digo, pues mira, hoy me he hecho un puré de verduras, he hecho no sé qué, no sé cuántos, y me aporta cierto bienestar. Entiendo tu perspectiva, pero... la tuya es más beneficiosa, más positiva realmente. O sea, al menos a ti te ayuda y a mí no. O sea, he pasado por esa fase que estás tú también, y en mi caso he salido de ella porque te puedes volver loco ahí. Lo maravilloso de esto es que todos nuestros oyentes se van a sentir identificados o contigo o conmigo, porque aquí no hay término medio. A mí realmente la pregunta casi esta me hace daño en ese sentido, porque hay veces que sí, hago cosas, o sea, trabajo, ¿sabes? Lo que pasa es que trabajo y luego igual veo la tele, o trabajo y veo YouTube y veo... Sí, pero que no hay nada de malo tampoco en decir... Pues a veces no tengo nada que contar, y el no tener nada que contar me da pena, o sea, me deprime un poco, y de joder, no tengo nada que contar. Pero bueno, aquí estoy contándolo y diciéndolo, y bueno, puedo cogerte de inspiración para mejorar como persona recluida en casa. La felicidad se lleva dentro, los gases también. La vida es un bonito viaje. Te robaron el pasaporte en el aeropuerto. Sonríe, hoy puede ser tu día de morir. El rincón de Mr. Wonderful. ¿Cómo me gusta esta cortinilla? Ni más ni menos. Volvemos. Estoy deseosa de escucharte, Excaliburchis. Vamos a ver, estamos en una época dura. Estamos tocando fondo como sociedad. Como ya he dicho en el Cosas que no, que estoy como has dicho muy desde de bajona. hace 3 años. Estoy muy de bajona, pero estoy con mucha energía, he de decirte. Me he comido unos rollitos de canela que son la hostia. Están buenísimos, ¿eh? Estamos, pero al mismo tiempo estamos bajo mínimos, sin ganas, deprimidos. Y bueno, y como he dicho antes, hemos realizado la pregunta de, bueno, ¿y tú cómo lo llevas? Muchas veces. Vivimos una época oscura. Aunque las cosas te vayan bien, se percibe una turbiedad social inquietante. La gente está cansada y triste. Yo no soy una excepción. Estoy harto, con mayúsculas, y así se lo digo a quien me pregunta, y mi estado mental me lleva a otros estados mentales. Me hace pensar en cosas no muy positivas, e irremisiblemente acabas reflexionando sobre tu vida y cómo las vas manejando hasta ahora. Porque lo que ha traído el virus y el confinamiento ha sido, aparte de muerte, negacionistas y fascismo, es autorreflexión. Y no sé si es muy conveniente, estando como estamos, que la gente autorreflexione demasiado. A veces la gente necesita estar en marcha para no pensar en ellos mismos. Por eso la gente tiene hijos, para no pensar en sus propios anhelos incumplidos y dedicarse en cuerpo y alma a cumplir los de sus crías. Pero no nos ha quedado otra. Aquí estamos todos, pensando en nosotros y haciendo balance vital, que no suele ser positivo en casi ningún caso. En lo que a mí respecta, le estoy dando muchas vueltas al concepto fracaso. Y he pensado que quizá no sea el único. Por lo que se me ha ocurrido compartir mis reflexiones por si le podían ayudar a nuestros oyentes. No tanto por dar consejos, como por compartir miserias y hacer ver que no están solos en esto. Amigos de todo mal, el fracaso es inherente al ser humano. De hecho, es inherente a la vida misma. Tal y como aprendimos con la teoría de la evolución, la vida se abre paso a través de un ensayo y error constante donde los que lo hacen mal mueren, no se reproducen y no pasan a la siguiente fase. Creo que debemos afrontar nuestras vidas como una evolución a pequeña escala. Ojo que viene el Scali Coach. Monty, he de avisarte. Vale. Cuidado con esto, Trigger warning, que coaching. Se me ha ido la olla alert. mucho, he empezado a escribir y me estoy acercando al coaching de forma muy peligrosa.
Nosotros ahora mismo somos el fruto de un sinfín de errores vergonzosos y lamentables que nos han ido conduciendo a donde estamos ahora, y de alguna forma eso es cuanto menos valorable. También es cierto que como la teoría de la evolución tiene sus fallos, como la existencia de lombrices de tierra o la epiglotis, nosotros tenemos el problema de sobrevivir a fracasos que no deberían ser replicados. Es decir, nuestro verdadero problema no son los fracasos, es que en ocasiones no aprendemos de ellos. Aunque he rajado anteriormente de la evolución, es cierto que deberíamos aprender de ella y dejar morir nuestros fracasos para que no se conviertan en nuestras epiglotis emocionales. Muy bien, me gusta. Pero quiero concretar más. No quiero que esta sea una reflexión vacía como la de cualquier coach que te cobra 3.000 euros el fin de semana. Quiero enumerar fracasos, quiero sacarlos a la luz, propios, ajenos e inventados. Quiero que nuestros oyentes se sientan reflejados y digan, no estoy solo, porque un fracasado es menos fracasado si está en compañía. ¿Estás preparada, Monty Peiró? Desde luego que sí. Estaba reflexionando sobre que por algún motivo no reflexiono yo mucho en torno al fracaso. Yo constantemente. Yo creo que estoy muy ocupada. Que para... Claro, como he dicho anteriormente, muy sabiamente, y como haría un coach, mientras estás en movimiento es lo mejor que puedes hacer. Supongo que sí. Todos fracasamos. Fracasamos incluso en cosas que no nos habíamos dado cuenta de que eran fracasos. Fracasamos incluso cuando tenemos éxito. Como aquella vez que nos dieron la razón sin tenerla, aprendiendo que podíamos ser una mierda de personas de vez en cuando sin sufrir las consecuencias. Fracasamos haciendo deporte, persiguiendo un ideal de físico inalcanzable, porque la gente es más bella por juventud que por ejercicio. Esto es importante. Hay que ir aceptándolo. Fracasamos aprendiendo idiomas, porque es difícil, sobre todo si no lo practicas con nadie. A no ser que sean tú, Monty Peiró. Pero a ver, es que a mí me hace gracia esto. Yo porque, a ver si te crees... Para empezar, hablo 5 idiomas. Hay gente por ahí que habla 15, ¿vale? Pero si los hablo es porque los he estudiado, joder, menos el castellano y el valenciano. Que tú no te veo a ti yendo toda la semana dos veces a la escuela de idiomas infumable esa que tenemos en Valencia, ¿eh? Hijo de puta. Que además para que te cojan tienes que hacer una gincana burocrática que parece eso, madre mía. O sea que sí, fracasamos. Si tú lo que quieres es sentarte ahí y que el idioma entre en ti, pues vas a fracasar, cariño. Resumen de la sección, Monty Peiró. Es que yo, como no tengo mucho tiempo, tengo que ir al grano, joder. Fracasamos en Tinder porque compruebas dolorido que tu liga no es la liga en la que creías que estabas jugando. Hostia, esto es durísimo y acertadísimo. Fracasamos como hijos porque no hablamos lo suficiente con nuestros padres. Fracasamos como novios y novias porque hagamos lo que hagamos, acabamos haciéndoles daño de vez en cuando. Fracasamos como maridos porque ayudar en casa no es algo bueno aunque nos empeñemos. Fracasamos como padres porque volcamos en nuestros hijos todos nuestros fracasos anteriores. Fracasamos como abuelos porque no tenemos energía ya para entender a nuestros nietos. Fracasamos como rojos cada vez que no secundamos una huelga o no vamos a una protesta en la calle. Fracasamos como ciudadanos cada vez que tiramos una colilla al suelo. Fracasamos en el amor, una y otra vez, confundiendo atracción física y necesidad de intimidad con algo superior a nosotros que nos cambiará la vida, lo que nos lleva a fracasar en la amistad, al no valorarla lo suficiente porque tenemos otros intereses. Joder, qué bonito es esto. O sea, qué duro y qué bonito es lo que se puede extraer de aquí, te lo tengo que decir. Fracasamos, Monty Peiró, nuevamente en el amor porque solo entendemos nuestras necesidades e ignoramos que el otro también siente. Fracasamos mucho en el amor porque es lo que toca, porque es importante para nosotros y no nos vale cualquier cosa, al igual que a los demás no les vale cualquier cosa. Fracasamos en el sexo porque no sabemos nada de sexo y pretender no fracasar en algo que no conocemos es ridículo. Fracasamos en el sexo porque mezclamos muchas cosas en él: poder, deseo, necesidad, amor, autoestima y demás mierdas. Bebida. Fracasamos en el trabajo porque no nacimos sabiendo cosas. Fracasamos en el trabajo porque gente que fracasa en otras facetas tuvo éxito en hacerte la vida imposible en el trabajo. Fracasamos intentando ser sociables porque la gente es muy distinta entre sí y a veces cuesta mucho. Fracasamos no controlando nuestras emociones porque ni siquiera estudiando la carrera de psicología somos capaces de hacerlo. Fracasamos a la hora de adular a alguien sin parecer un psicópata. Fracasamos a la hora de ser asertivos siendo bordes. Fracasamos aquella vez que compramos un producto que no necesitábamos. Fracasamos aquella vez que olvidamos el cumpleaños de nuestra madre. Fracasamos cada vez que hablamos mal de alguien a quien queremos sin atisbo de ser constructivos.
Fracasamos cuando salimos a un escenario y lo hacemos mal por puros nervios. Fracasamos cada vez que confiamos en el PSOE. Cada vez que retuiteamos a Errejón. Fracasamos cada vez que decimos que el capitalismo es necesario y que lo demás son utopías. Fracasamos cuando no rellenamos la cubitera. Fracasamos cuando no tenemos detalles con nuestros seres queridos. Fracasamos cuando nos equivocamos de carrera. Cuando hacemos un máster para justificar nuestra carrera. Cuando hacemos un segundo máster para justificar todo lo que habías hecho anteriormente. Fracasamos diciendo ahora ya es tarde o ahora ya soy mayor para esto. Fracasamos cuando quisimos ser youtubers y ahora fracasaremos intentando ser streamers. Fracasaremos en general. Fracasaremos diciendo la palabra fracasaremos. Sí, se me está trabando ya. Fracasamos en general a la hora de hacer notar que existimos, esencialmente porque la gente no tiene obligación alguna de mirarnos y hacernos caso. Fracasamos a la hora de aceptar que en nuestra vida, al final, quedarán 6 o 7 personas. Fracasaremos pasando a la historia. Fracasaremos cuando dentro de 150 años nadie sobre la faz de la Tierra recuerde que una vez existimos. Fracasamos cuando somos equidistantes entre una persona que hace daño y otra que lo sufre. Fracasamos desapareciendo cuando las situaciones se vuelven incómodas. Fracasamos cuando lloramos ante la adversidad en vez de enfrentarnos a ella. También cuando no nos permitimos hundirnos y estar tristes y débiles ante esta adversidad. Fracasamos cuando tratamos mal a alguien, cuando suspendimos un examen, cuando repetimos curso. Fracasamos cuando culpamos de nuestro fracaso a motivos externos, pero también cuando culpamos de nuestro fracaso a motivos internos. Fracasamos al ser irracionales o cuando nos pasamos de racionales. Fracasamos a la hora de amar, a la hora de ser amado. Fracasamos cuando pierde nuestro equipo de fútbol. Fracasamos cuando nos afecta el resultado de un partido de fútbol. ¿Qué cojones? Fracasamos cuando vemos un fútbol en general. Fracasamos cuando enviamos un currículum a Gran Hermano. No sé por qué lo he puesto. Quizá alguien lo haya hecho. ¿En serio? Fracasamos cuando salimos en un concurso de la tele. Fracasamos cuando creemos que salir en la tele es lo mejor que nos podría pasar. Fracasamos cuando descubrimos que no cantamos bien. Fracasamos cuando no pasamos del fa aprendiendo a tocar la guitarra. Fracasamos cuando la gente joven nos ignora. Fracasamos cuando tenemos goteras. Fracasamos cada vez que hablamos con una compañía telefónica. Fracasamos cuando chateamos en Wallapop con un señor turbio que nos regatea 5 euros. Fracasamos cada vez que trabajamos en algo que no nos gusta. Fracasamos cuando envejecemos, cuando nos quedamos calvos, cuando vamos a Turquía. Fracasamos al depositar demasiado entusiasmo en nuestro físico. Fracasamos cuando creemos en el destino. Fracasamos cuando confundimos lo que deseamos con lo que nos conviene. Y finalmente fracasamos al tragar porque la epiglotis es un pellejete de mierda que se atranca cuando menos te lo esperas. Fracasamos cuando creemos que el fracaso define quiénes somos. Fracasamos cuando no nos damos cuenta de que el fracaso es solo un medio para alcanzar un fin y no algo con una entidad en sí misma. Y con esto acaba nuestro curso acelerado de coaching. Muchas gracias, Monty Peiró. Son 1.000 euros ingresando en nuestro Patreon, que nos vendrán súper bien. Me ha impactado un poco. O sea, me ha hecho pensar mucho y me siento mucho mejor porque me he dado cuenta de que muchas cosas que has dicho que son fracasos, obviamente las he vivido, pero no las he sentido como fracasos. Claro. O sea, me estoy dando cuenta de que soy un poco más Mr. Wonderful de lo que creía, porque yo no me siento nada fracasada. Pese a que tampoco me considero una persona exitosa, porque es evidente que no lo soy una persona bastante promedio. Pero no me siento nada fracasada. Obviamente yo creo que más de la mitad de la lista, bueno, incluso todo. Realmente no sé exactamente el objetivo que tenía escribiendo esto. No, está muy guay porque creo que haces eso de si todo es fracaso, nada es fracaso. Efectivamente. Gracias, Monty Peiró, por este análisis de texto conciso y certero. Sí, pero que está muy guay porque ya te digo que de alguna manera me ha hecho sentir mejor porque... Yo creo que lo del fracaso, hemos hablado muchas veces sobre el éxito, ¿no? Uh-huh. Y yo de alguna manera creo que el tema del éxito es un tema que he reflexionado mucho, uh-huh, porque lo he vivido muy de cerca, he trabajado con personas muy obsesionadas con el éxito en la música y he visto cómo el camino hacia el supuesto éxito lo arruinaba todo. Y con todo quiero decir todo, cerebros incluidos. Y he visto cómo el ansia de éxito sacaba lo peor de las personas, pero lo peor de lo peor. Y de alguna manera decidí en algún momento de mi vida alejarme de esa idea de éxito y
Y creo que el no estar obsesionado con el éxito a la vez te hace estar bastante alejado del concepto de fracaso. O realmente es una aceptación del fracaso. Pero es que no, porque yo creo que cuando tú no estás persiguiendo el éxito, tampoco sientes las cosas como un fracaso. Sí. O sea, Como simplemente... que no existe ese concepto. Claro, a veces hay cosas que me salen mal, hay cosas que yo pensaba que iban a estar bien y luego fueron una mierda, hay cosas que pensaba que iba a ser capaz y luego no fui, y lo contrario también. Entonces lo veo como que forma parte, no lo veo como algo tan grave y tan profundo, el fracaso. No sé, yo he tenido, o sea, con mis relaciones amorosas no las considero fracasos las anteriores, porque me llevo súper bien con mis exnovios, porque tengo la suerte, supongo, de haber elegido bien o de que me hayan tocado o me han salido buenos. Entonces, simplemente la temporada que fuimos novios al final es lo de menos, porque somos más amigos de lo que fuimos novios. Y entonces no veo como un fracaso, lo veo como una evolución. Es muy buen ejemplo, porque sí que es cierto que mucha gente ve cada ruptura como un fracaso y dicen, joder, es que no me salen bien las relaciones. No tal. Pero es que a nadie le salen bien. O sea, quiero decir... Claro, solo sale una. Bien. Y tampoco. O sea, que tampoco hay que entender que el amor es una cosa de encontrar por fin la relación que me dure toda la vida. Puedes tener una vida amorosa plena, fantástica y exitosa teniendo una pareja cada 2 años. Claro. No tiene por qué ser duradero y estático el amor. No sé, si te dura mejor... Bueno, tampoco mejor. No, claro. Si te dura, no. pues bien, y si te dura, pero encuentras a muchas personas con las que compartir diferentes etapas de tu vida, pues fantástico también. Y en cuanto a lo de aprender y todo eso, yo sí que soy un poco... No creo en el persigue tus sueños, evidentemente, pero sí que sé, porque precisamente no creo en el persigue tus sueños y soy una pringada, que las cosas cuestan mucho. Y la gente está muy acostumbrada a querer las cosas ya y a no valorar el camino. El camino a aprender un idioma está lleno de frustraciones, es difícil. Yo estoy en 5º de francés y sigo sin ser capaz de tener una conversación fluida en francés, pero esta semana me terminé una novela de una autora fantástica, Delphine de Vigan, y disfruté de leerme una novela larga en francés, claro, sin tener que estar consultando el diccionario, y disfrutarla de conectar, de no poder cerrar el libro. Y esos pequeños triunfos que te da son infinitamente más guays que simplemente no saberte los verbos. O sea que al final también creo que le damos muy pronto abrimos muy pronto la puerta a decir he fracasado. Claro. Che, espérate un poco. Es que, de hecho, estoy prácticamente convencido que el fracaso no es más que una vía. La prisa, es claro. Una vía. O sea, el fracaso, el considerar algo un fracaso y el estar con la palabra y el concepto fracaso todo el rato en mente es una vía que tiene la gente para no esforzarse lo suficiente o para rendirse enseguida, para no afrontar miedos o cualquier otra cosa. Porque es muy fácil decir, es que ya es tarde, es que he fracasado, es que no valgo para esto. Y porque es que no también sé hay como una reticencia a aceptar que evidentemente hay cosas que se nos dan mejor que otras. Yo, por ejemplo, tengo bastantes buenas habilidades lingüísticas, se me dan bien los idiomas, se me da bien, o sea, el castellano se me da bien dominarlo a un nivel a lo mejor más alto que la media, quizás, o sea, me interesa, tengo buenas habilidades y demás. Con la música, por ejemplo, tengo muchas habilidades muy positivas. Se me da bien hacer armonías vocales, soy muy buena corista, también creo que no canto mal, aunque tampoco soy excepcional, pero con la guitarra llevo tocando muchos años y en relación al tiempo que le he invertido y lo bien que toco, pues no tengo mucho talento con la guitarra. Es decir, tampoco me he esforzado nunca muy a saco, pero es verdad que hay gente que toca como 1000 veces mejor que yo con la mitad de tiempo invertido. No pasa nada, no es un fracaso. Significa que tengo diversas habilidades, en unas destaco y en otras soy mediocre. Y ser mediocre en algo no es un fracaso, es normal, porque aquí tampoco podemos pretender... si yo quisiera ser una muy buena guitarrista, evidentemente me esforzara mucho, al final supongo que podría serlo. Pero simplemente he decidido que de todas las cosas que hago, pues no me importa con esa ser mediocre. Porque no necesito, y no me frustra, no me hace sentir ni peor persona, ni me baja la autoestima, ni hostia, simplemente me hace conocerme más y decir, pues bueno, esto se me da bien y esto no también, no pasa nada. ¿Que no soy superdotada? Bueno, sorpresa, qué lástima. ¿Que no soy la mejor en todo? Pues bueno, ¿sabes? Que sí que creo que esto del fracaso hay que desdramatizarlo un poco, porque realmente todo el mundo fracasa, hasta la gente que hace muy bien algo es a base de tolerar esos fracasos y de no ver cada fracaso como un drama y el momento en el que hay que dejar de hacer algo. Efectivamente.
Creo yo. Yo tiendo a terminar las cosas que empiezo. Creo que es una de las cosas que más me gustan de mí, de las que más orgullosa estoy, porque me lo he tenido que currar mucho. Porque yo también yo tenía déficit de atención y para mí estudiar era complicado porque me gustaba mucho, pero me costaba mucho concentrarme. Y he tenido una carrera académica muy, muy buena porque me lo he currado muchísimo, tío, muchísimo. Y por eso me siento orgullosa, porque me lo he currado yo. A base de que me cueste mucho fracasar. Yo, si tengo un examen y sé que necesito 2 semanas, tengo que ponerme a estudiar un mes antes, porque las 2 primeras semanas van a ser de lucha contra abrir el libro y darme cuenta de que llevo media hora pensando en otra, o sea, y hostia, y se me va la mente, y bueno, pues hago eso y ya está, no me frustro y me dejo la carrera, porque sí, digo, bueno, ¿qué me va a costar más? Pues ya está. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con que... Con que somos más coach de lo que nos pensábamos. Sí. Y que somos unos... Yo por lo menos soy una positiva de mierda. Ya lo veo, ya lo veo. En el sentido científico. El caso es que ¿ignoramos el fracaso o aceptamos el fracaso? Yo creo o que una hay que mezcla de las dos redefinirlo, cosas. El fracaso. El fracaso no es todo lo que se dice que es fracaso. Ni todo Claro. lo que se dice que es fracaso, ni todo el fracaso es tan malo. Claro. Existe el fracaso horrible, pero no es todo, que somos un poquito drama queens todos y... Yo creo que el problema igual radica también el significado asignado a la palabra fracaso. Porque fracaso, yo qué sé, tú fallas en algo te sale mal, es un fracaso, pero Depende es que... de cómo lo interpretes, pero digo que hay Claro. que bajar un poquito el listón y luego también no esperar, o sea, esta obsesión por el éxito. Claro. Y si no consigo éxito, es que he fracasado, pues tío, no sé, tú y yo mismo hemos tenido esta discusión sobre el podcast muchas Sí. veces. Tu visión quizás sí que tiene un poco más de buscar éxito y mi visión tiene más que ver con que quiero aprender a hacer un buen podcast. Entonces, para mí esto es un éxito, haber conseguido 100 pavos al mes con el podcast, no sé cuántos. O sea, yo lo vivo así. Vale, claro, evidentemente no tenemos una oferta de Vodafone encima de la mesa, con lo cual No, hemos fracasado. cosa Pues que ya un poco tarda. sí, si lo ves desde... O sea, si tu aspiración es esa, pero la mía no. Entonces, creo que también hay que bajarse un poquito el listón de las expectativas. Porque no hace falta para ser feliz estar en Vodafone. Hostia, te queda perfecta para la canción de Loquillo. Pues sí. Pues con esto vamos a acabar, mira, con Pues la canción de Loquillo. Yo para al- ser feliz quiero un programa en Vodafone. Exacto. Escali, Nano. ¿Qué pasa? Mira, esta semana, bueno, que en realidad es hace unas semanas porque ya estamos con estos viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo. De todo me gusta mal. mucho, Pusiste me gusta un mucho. post en Facebook que Sí. generó una serie de hilos y conversaciones que me gustaron mucho porque se acabó hablando como de lo que yo llamo psicopatías cotidianas, ¿no? Ah, interesante. Cosas que nos dan mucha rabia que haga la gente, pero que a lo mejor tu mejor amigo lo hace y no por eso le odias. Ya. Y cosas que nos sacan como que creemos que está muy mal, pero están en el día a día. Ajá. He hecho una lista y también he pedido a algunos colegas que me digan las suyas por aquello de dar voz. Vamos a darles voz. Bueno, pues yo voy a decir cosas que me dan rabia. La primera, la O dijiste sea, estamos tú, hablando de psicopatías de cotidianas. lo cotidiano, sí. Ajá. Cosas que nos dan mucha rabia. Para mí es de ser un psicópata. De y- ser un psicópata, Sí, vale. pero un vale. psicópata de perfil, o sea, ¿cómo se llama? Perfil bajo. Un psicópata de ir por casa, ¿no? Mira, mientras esto sucede, me acaba de contestar por segunda vez esta semana Nick West un comentario en el Instagram. Nick West. Nick West, bajista, maravillosa, tocó Ah, con Prince. muy bien. Y me ha contestado 2 emojis esta semana. O sea, ¿Dos estoy a emojis? 2 emojis de Prince. Excalibur, esto es muy importante. Bueno, la primera es la que decías tú en tu post, pero nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Gente que dice, yo estoy enganchada a hacer deporte, si no hago deporte no soy persona. Psicópata. Psicópata perdido. O sea, ¿cómo te puedes enganchar a hacer deporte? Es que no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. no me cabe Que en la te cabeza. Es que me generan endorfinas. A mí me generan endorfinas pegarte una hostia. Ahora mismo, no puedo. No puedo, no lo puedo soportar. Gente que friega justo después de comer. Mira, de verdad, no puedo. No puedo, o sea, esta gente no es trigo limpio. Esa obsesión por el orden y por la limpieza. Acabas de comer, tío, y ya estás fregando. Sí. Yo no sé si hacerlo, lo voy a hacer, es algo personal. Ahora mismo ya se lo está temiendo la persona en cuestión. Pero mi madre mi madre friega después de la comida y antes del postre.
Bueno, eso me parece anticonstitucional. No sabes el estrés que me da el hecho de claro, tú quieres comerte el postre, pero estás esperando a que tu madre acabe de fregar. Esa es una ansiedad que yo creo que nadie tiene por qué vivir con esa ansiedad. Podemos prescindir de eso. Ella se enfadará por diciendo, si no friego yo, no friega nadie, cosa que no le falta razón. No le falta razón, y eso es otro tema muy distinto. Muy distinto, Vale, sí. gente que llora cuando su equipo de fútbol pierde un partido. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede para que te pongas a llorar porque tu equipo ha perdido un partido de fútbol? Uh-huh. Y aquí la gente, es que es un sentimiento, tú no lo entiendes. No, sí que lo entiendo. Es que sois gilipollas. Es que eso es lo que os pasa. Eso es lo que os pasa. Y no es otra cosa. Yo eso lo he hecho. Muy bien, pues a lo mejor yo también. Pues yo también Yo era futbolera, con el pero eso no es óbice. Valencia Bayern de Múnich, cuando perdió la Champions. Pues más os tenían que haber metido el Bayern de Múnich. Bueno, ya os digo, si lloráis cuando vuestro equipo pierde un partido, o lo gana, lo mismo me da. Sois gilipollas. Gente que sube stories llorando. Y tenemos amigos y amigas que hacen esto. Uh-huh. Y no quiero señalar a nadie. Pero esto se hace y esto es muy raro. Es raro. Es a mí me lo parece. Es raro porque te estás llorando, Sí. que es una cosa muy íntima, pero te estás grabando con el móvil, que es una cosa muy pensada. O sea, quiero decir, Sí. no es que tú tengas tu casa llena de cámaras, que estén 24 horas y tú lloras espontáneamente y luego buscas la grabación. No, es que has dicho, voy a darle al on y me grabo. Y, tío, al final, Soraya Arnelas con el árbol ese. O sea, por favor. Ay, no. lo del árbol. Claro. Que era que lloraba porque los árboles se habían roto, ¿no? Sí, mira, Por la de nieve. verdad. Yo lloraría por el asco. Ya, que me da. es raro, es un poco psicópata. Es sí. muy psicópata cotidiano. Luego está esa gente que le gusta ir a la playa en agosto. No tenéis perdón de Dios. Sois lo peor. Hostia, lo de peor verdad. de la humanidad está en las playas en agosto. Me imagino que la población estará extendida en este caso, pero es que hay que ser psicópata. No, claro, si hay muchísima gente que le encanta la playa. Mis Pero- mejores amigos van a la playa en agosto. Quiero decir, no os toméis todo lo personal, pero revisaos esto un poquito. Porque Pero- a mí no me parece ni medio normal. Es que es por muchos motivos, o sea... ¿Todos? Todos los Dime motivos. una o sea, ventaja de ir a la playa en agosto. es que yo no lo encuentro. ¿Hay agua? O ¿Qué sea, es por el agua? No lo entiendo. Primero, el agua de la playa está caliente ya, en agosto, después Claro. de julio y después Es de tal. horrible, Es tío. agosto. El sol que te da sin parar, la cantidad de gente que hay, yo no lo entiendo. No lo entiendo. no lo Terrible. entiendo. Luego, gente que le gusta, de verdad, que disfruta, que si puede elegir, elige el calabacín a la plancha. ¡Qué asco, tío! O sea, el calabacín lo detesto. Me lo como, porque hay que comer calabacín, pero yo hago lo que sea con tal de camuflarlo ahí que no se note. El calabacín es un rellenador, es un relleno. Pues hay gente que dice, ay, yo me hago un calabacín a la plancha, qué rico. Qué rico, tío. Psicópata. Psicópata, o sea, psicópata. Tienes gente muerta en el maletero de tu coche. Sí. Gente di que te sí. dice que vamos a tomar unos vinitos. Ay. No tengo ningún argumento, pero si me dices esa frase, no voy a quedar contigo si no me acompaña de un sicario. Gente que no le gusta el chocolate. Que te dice, No, mira, no me gusta el dulce. ¿Que no no te gusta puedo. el dulce? ¿Y qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Que eres el caníbal de Rotemburgo? ¿Te gusta comerte gente? Porque no lo entiendo. No me gusta el dulce, no tiene nada que ver, pero el chocolate. Sí que tiene Mira, que el ver. dulce. Sí que Pero tiene bueno, que claro, ver. a ti te gusta el chocolate, pero el 100% ese que A mí sabe me a gusta sal. el 9, pero claro. bueno. que Pues sabe tú a- también sabe a eres sal. psicópata. No, bueno, hay una variante que es los que le gustan el chocolate con menta. Ya. Eso sí que me parece psicópata. Igual Ya. a ti te gusta. No, a mí me gusta con frambuesas y cosas de esas. Bueno, Con todo eso menos yo lo con entiendo menta. mal. Con menta no lo puedo soportar. Gente que dice, yo escucho de todo. Oh, O sea, cuidado si ahí. si pudiera, me pondría una orden de alejamiento de cada persona del mundo. Automáticamente, sí, No sí, escuchas sí, de sí. todo. Escuchas solo música de mierda. Escuchas Kiss FM y los 40 principales. Y te crees que escuchar La Oreja de Van Gogh, Bryan Adams y Dire Straits es escuchar de todo. Escuchas lo peor de cada estilo, solo lo peor. Y eres la mierda. Gente que solo hace turismo rural. Ay. A mí es que solo me gusta el turismo rural. Psicópata. Psicópata. Te vas a cabañas, a la montaña, a sacar el Necronomicon y a invocar espíritus del bosque. Eso es No lo sé. que haces. Solo quieres pasar frío por la mañana y no sé qué más. ¿Cuál Yo es qué tu sé. intención? Yo es que me voy... Y ver arañas por todas Qué partes. asco, tío. Qué asco, por favor. Gente que llama el boss a Springsteen. Y dice, me encanta el boss. ¿Qué pasa? ¿Que quieres dejar muy claro que eres imbécil? Pues muy bien, así lo consigues. Lo has conseguido, Lo has enhorabuena. conseguido, enhorabuena. El boss. Por favor, tío, que tienes 80 años ya. Y no eres rockero, no eres rebelde, el boss. No puedo, en serio, no puedo. Bueno, en general no me gusta la gente que
que llama a Springsteen de ninguna manera. No me gusta la gente que le gusta a Springsteen. Gente que se tira, y esto eres un poco tú, ojo aquí con la pasivo-agresividad, gente que se tira media hora escribiendo en WhatsApp para acabar poniendo OK. Y ese eres tú, Escaliburcia. Que digo, me va a mandar aquí el puto Silmarillion en el WhatsApp. Y luego pone OK. Y yo, pero bueno, tío. Sí, sí. ¿Qué haces? ¿Borras y qué pasa ahí? Quiero saber qué es lo que hay aquí delante de toda España. Bueno, puede ser por muchas cosas. Hay veces que puedo estar escribiendo un troncho largo y luego digo, ¿pero para qué? O sea, Bueno, eso me pasa más con los audios. Con los audios me está pasando mucho que estoy corrigiéndome a mí mismo porque me enrollo mucho y... como ahora, y empiezo a hablar y a los 2 minutos borro el audio y lo resumo todo en 20 segundos o en 30 segundos para ahorrar movidas. Y con el tema escrito, pues no sé, muchas veces no estoy escribiendo nada, realmente he empezado a escribir, pues... y luego estoy pensando en cómo lo voy a escribir y tal, y al final digo, bueno, la versión corta y ya está. Vale, bueno, es la explicación que esperaba, pero tampoco me gusta. Voy a meter aquí a nuestros coleguis. Mi amiga Carol dice que le da mucha rabia a la gente que lava el coche en un túnel de lavado y luego se pone a secarlo con el papel toalla ese que hay ahí. Ah, sí, o sea, yo eso nunca lo he entendido, nunca. Dice que esa gente es una psicópata y yo Dice, la respeto. Ya se secará. Claro. Es que es de psicópatas, sí, eso sí. Y luego también dice que esas tías que dicen yo no me peino y tienen el pelo súper guay, eso da muchísima rabia. Y eso, si tú, por lo que sea, te levantas de la cama con unas ondas surferas a los Giselle Bunchen, cosa que no me lo creo, pues te lo callas, cariño, te lo callas. Pues esto me recuerda a otro tipo de psicópata que son las personas que dicen, pues no sé si habré aprobado y sacan un 9,5. Esa soy yo. Esa eres tú, ¿verdad? Bueno, yo no siempre, pero alguna vez lo he sido, pero no lo hago. O sea, yo de verdad soy muy exigente y a veces... ¿De verdad crees que ha suspendido? De verdad creo que he suspendido y no. Luego, mira, Francisco Jikoski, nuestro amigo, dice... la gente que come picante y luego está jodida del estómago. Culpable. Bueno, yo luego no estoy jodida del estómago. Rockers con chupa de cuero que no abriga nada en pleno invierno. Esto es una verdad. Como se tenía que decir y se dijo. Ya. Y luego se pregunta, ¿lo de la gente que lleva el tobillo al aire es jovenofobia? Se pregunta Jikoski. No, cariño, estás muy, muy, muy capacitado para odiar a la gente que enseña los tobillos. Porque de verdad esto es deleznable. Ya, yo tengo calcetines tobilleros, pero no llevo los tobillos al aire. O sea, es para que no me corten la circulación, pero no hay una para relación enseñarlo. entre esas dos cosas. Y bueno, sigo yo. Gente con 40 años que dice, porque esto es una realidad, trigger warning, que esto es muy desagradable, juernes. Ahí. La gente con 40 años y un año encerrada en casa por la puta en pandemia 2021 dice tal fuera. juernes. Basta ya. O sea, de verdad, en serio, no. ¿Qué vais a ir a Woody Light? ¿Vais a ir ahora? ¿Pero qué más da que sea juernes, José Antonio? ¿Qué Si más mañana da? tienes que ir a trabajar al Es ayuntamiento verdad. otra vez. ¿Sabes? Y luego, para finalizar, esta es muy personal y puede que a lo mejor incluso no se entienda. Ah. Pero me da mucho asco la gente también de 40 años que hace bromitas con drogarse. Ya. Gente que sigue tratando las drogas como algo cool. Muy psicópata esto, Hacer ¿eh? bromitas, me drogo, no sé qué. Uf, en serio, vamos a ver, ¿qué es esto? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Yeah. ¿Es gracioso consumir cocaína? Porque no me lo parece. No me lo parece. Pero no porque me parezca un tema de salud, ni nada, sino por lo brasas que son los cocainómanos. Claro, Quiero decir, claro. Que mueran me da igual. Pero la chapa que pegan a mí no me hace ni puta gracia. O sea, no es gracioso. La gente fumada puede ser graciosa, pero la gente cocainómana es insoportable. No es rockera, no es rebelde, no es nada. Solo es gente que le cuele el aliento, que el salud bucodental ¿Va mal? de aquella manera... Ujú. Y que además se ponen muy pesados y te dejan la oreja a la plancha. Exacto. Y esas son mis psicopatías cotidianas, aunque Perfecto. esta lista podría ser infinita. Claro que sí, porque de psicópatas está todo lleno. Te digo una cosa, estoy segura de que yo he hecho cosas de las que he dicho, ¿eh? Claro. No pasa nada. O sea, no quiero, porque esto me pasa a veces, que venga gente a decirme, pues yo hago tal, pues yo hago cual, pues no sé qué. No pasa nada, no pasa Dios, nada. es un decir, es una exageración. O sea, odio el concepto en abstracto, pero luego hay gente que adoro. O sea, a mí Nick me dice mañana, vámonos a la playa en agosto. Y bueno, o sea, ¿qué te crees? Me falta Claro a mí que un sí. minuto para coger el flotador.
¿sabes? El flotador y un burka blanco. Hombre, para... Totalmente, sí. para ir a la playa, el factor para no de quemarte. una bañera de protección solar y me voy a comer calabacín a la plancha a la playa en agosto, Claro que feliz sí. como una perdiz. En fin, pues eso, ya está. Pues genial, gracias Monty Peiró por descubrirnos esta fauna de psicópatas y que nos tienen sobre aviso para no cruzarnos con ellos y no Bueno, sufrir somos las todos en consecuencias. realidad, no pasa nada. Nos rodean. Así es. Pues nada, adiós. Pues ya hemos acabado. Pues sí, ¿Estás bien? ¿Estás satisfecha con el programa que hemos hecho? sí, estoy bastante contenta. Hemos agradecido a nuestros oyentes y a nuestros Patreons lo maravillosos que son. Pues se ve que no, hace ya un par de programas que, Pues que no se lo agradecemos. vamos a agradecérselo. Muchísimas gracias Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro dinero. por hacernos caso. Los por que aún no escucharnos. seáis Patreons, de verdad, consideradlo, porque es una cosa barata, desde 2 euros al mes o 2,5, no me acuerdo, Ujú. pero que si dais 3 mejor, tampoco hace falta ser rata. Podéis financiar todo mal, podéis ayudar a que hagamos este podcast con la tranquilidad que da saber Claro. que te dan dinero a cambio. Y vamos a disfrutar de contenido exclusivo que es maravilloso. Claro, que ya va tocando que subamos algo, ¿eh? Sí. En breve habrá que subir algo. Podéis entrar en patreon.com/todomal y allí os suscribís a nuestro podcast y os estaremos muy, muy agradecidos. Efectivamente. Y bueno, pues ya está. Ya está. ¿Nos despedimos con qué? Nos vamos a despedir. Pues te voy a decir primero con qué no nos vamos a despedir. ¿Con qué Y nos es vamos a Con una despedir? canción de Marilyn Manson. No, No nos con vamos Marilyn a Manson despedir. no. No, porque Es la madre mierda. mía, váyatela. En fin. Sí, ha saltado la movida sobre todo con su exmujer. No, sobre todo no, han salido un montón. Han salido un montón, Sí, ¿no? ha destapado la liebre, o como se llama, ha saltado la Sí, liebre. el tema de su exmujer viene ya de largo. Ivan Rachel Wood, que contaba auténticos horrores de su relación. Pero es que luego con han él. salido un montón de tías que han trabajado con él y, como siempre, las han desacreditado, que no sé qué, que no sé cuántos. He leído unas barbaridades. Las tías jóvenes que quieren aprovecharse, que esperaban encontrar. Pues hombre, a lo mejor no se esperaban que las maltrataran y las violaran. Porque, vamos a ver, o sea, los mismos que te dicen que hay que separar la persona del artista, luego te dicen que qué esperas si te acercas a un artista que en el escenario hace una performance de violencia y tal. Pero no habíamos quedado que había que separar a la persona del artista. No, cada cosa cuando les conviene. Exacto. Y ya está. Y bueno, es terrible. Lo que han contado estas mujeres es terrible. Y como siempre, hasta que no ha salido un tío que trabajaba con Marilyn Manson a decir, Efectivamente. yo estuve allí, yo lo vi, tienen razón, pues bueno, hay gente que no se lo cree. De repente ahora está todo el mundo que os den hablando por de culo ello. a todos, a Marilyn Manson y a todos los que le defendéis. Pues sí. Y nos vamos a despedir con una mujer que me encanta, se llama Ayo, he escrito, no sé si se pronunciará Ayo, que es Ayo. una mujer que es alemana nigeriana Buena y es. vive en París, afincada en París. Madre Y me mía. gusta muchísimo. Y esta canción se llama Down on My Knees y es brutal. Me gusta mucho, mucho. Perfecto, ¿no te hace sentir un poco mal esta gente que ha estado en tantos, o sea, como que es nigeriana, alemana, vive en París? Joder, qué maravilla, Sí, qué a mí artista. me da mucha envidia las identidades mixtas o identidades transnacionales. Me dan mucha envidia porque de verdad que ya naces con un acervo cultural, lingüístico y... O sea, estas personas ya nacen con un trabajo que al resto nos cuesta Claro. una vida y esta gente nace ya con muchísimo que avanzado. que lo sufrirán seguro de otras maneras. No, y claro, pero obviamente. el hecho de nacer entre diferentes culturas, países, idiomas, porque además en el caso de esta chica, creo que su madre es, o sea, creo que su padre es nigeriano, su madre es alemana, pero su madre es alemana de etnia sinti, o sea, es gitana. Y creo que ella reivindica también esa parte, ¿no? De alemana, gitana, nigeriana y afincada en Francia. Casi nada. Casi res por Pues tal diario. Y luego, claro, maravillosa. llevan todo, pues eso, llevan un acervo cultural muy, muy guay. A mí me da mucha envidia, la verdad. Yo Sí. soy, pues, no sé, del mismo pueblo, de los mismos dos pueblos, pues como 50 generaciones desde el Paleolítico. Lleva mi familia en el mismo sitio. Así que nada, Pues la nada. semana que viene más, Y o peor. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Please, please don't
she can love you more than me. Do you really, really think so? Do you really think she can give you more than me? Baby, I know she won't. 'Cause I love you unconditionally. I gave you even more than I had to give. I was willing for you to die, 'cause you were more precious to me than my own life. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Please, please don't leave me. I won't believe that you really, really wanna leave me just because of her. Have you forgot about all the things we've been through? She was not the one who was there for you. I loved you unconditionally. I gave you even more than I had to give. I was willing for you to die, 'cause you were more precious to me than my own life. And down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Please, please don't leave me. Don't leave me. I'm begging. I love you. I need you. I'm dying. I'm crying. I'm begging. Please love me. I love you. I love you. I'm begging. Please love me. I'm dying. I'm crying.